veces, un entorno poderoso condiciona necesariamente la oferta de un restaurante. La Bella se ubica en una antigua alquería de la Huerta de Valencia. Aquí, Pablo Chiribella nos propone una cocina de mercado que tiene siempre la tradición como referente, pero que se inspira en torno a la creatividad. Hoy nos proponen un arroz con los frutos de los campos que rodean el restaurante. Arroz de remolacha con encurtidos y brotes de la huerta. Prometedor, sin duda. La casa era una alquería de gente que trabajaba en el campo. Fueron 5 hermanos. Salvador Baix es mi bisabuelo, que es el que construyó la casa y el que hizo la casa. Mi abuela era la pequeña de 5 hermanos que no se dedicó al campo. Empezó a vender telas y empezó a vender trajes de ropa de señora. Y fue una boutique durante 60 años y después estamos con el restaurante. Y las verduras en casa siempre han estado muy presentes por todos nuestros antepasados que han trabajado en la huerta y han estado ahí luchando y sacando generaciones adelante con los únicos recursos que es la huerta, que no son pocos. El Margas de Toni Sarrión, de Finca Galvestra, que creo que es un vino que han guardado en bodega y le han dado cariño como para que esté en perfectas condiciones ya para su consumo y me gusta mucho. Empezaremos rehogando lo que son las verduras, apio, zanahoria, cebolla y rábano. Acto seguido añadiremos lo que es el sofrito de pimentón, tomate y ajo y añadiremos el arroz. Y acto seguido empezaremos a mojarlo con lo que es el licuado de la remolacha y el caldo de la remolacha hasta su cocción. Para finalizar le añadiremos las zanahorias minis en cuartos peladas y un poco de aceite de oliva para montarlo. Y en el plato ya añadiremos lo que son los encurtidos y los brotes para darle frescura al plato. ¡Guau! Es que, ¿sabes ese sabor como de tierra mojada que tiene la remolacha? Que te transporta, es como pasear por caballones de la huerta recién regados. Me encanta, Pablo. ¡Qué maravilla!